Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Se pueden sentar. El Señor añada bendición a su palabra. Cuando se escribió esto que hemos leído, el apóstol que lo escribió, se lo escribió a los hermanos hebreos que estaban dispersos por todas partes, pero que eran hermanos hebreos. Amén. Sí, me dan una notita que no había, uno mirando no cae en cuenta que aquí tenemos a el esposo de la hermana Lice. Amén. Es un placer tenerlo con nosotros. Dios lo bendiga a este varón. Nosotros lo estimamos mucho. Y sabemos que Él nos estima mucho a nosotros porque nos lo ha demostrado. Amén. Que Dios me lo bendiga mucho. Y que siga fortaleciendo esa unión. ¡Oh, Miguel! Sí. Dios te bendiga, Miguel. Es el hijo de nuestra hermana Margarita Cuba. Dios bendiga a Miguel. Amén. Dios bendiga a todos los que nos visitan. Y también tenemos aquí a... ¿Cómo que se llama la hermana que viene contigo, Celina? ¿Cómo que se llama ella? Rosemary. Dios bendiga a nuestra hermana Rosemary, que viene hoy por segunda vez. Por segunda vez. Dios bendiga a Rosemary. Pues bien, mis hermanos, sigo con el mensaje. Cuando el apóstol escribe esto, que ustedes no se han acercado al monte que no se podía palpar, no se podían acercar, que allí todo lo que había era terror. Se estaba refiriendo a aquel hecho cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Cuando Dios se iba a presentar en aquel lugar a dar los 10 mandamientos, Dios dio una orden. Y esta orden que Dios dio fue que nadie podía acercarse al monte. Nadie lo podía tocar. Nadie lo podía palpar. Y que si alguien se acercaba a ese monte, fuera persona o bestia, lo iban a matar. Iba a morir alanceado. Pues ya la gente tenía miedo. Aparte sucedieron unos hechos en ese monte que produjo más miedo, y es que hubo temblor en el monte, hubo oscuridad, hubo voz de bocina, hubieron relámpagos y el pueblo tuvo miedo. Y el mismo Moisés, como dice el verso 21, dice que tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, ¿qué dijo Moisés? Estoy espantado y temblando. Muevan al slide 2. El apóstol le escribe esto a una iglesia que conocía
la promulgación de la ley, el Antiguo Testamento. Los judíos le decían la ley a todo el Antiguo Testamento, y si hacían una diferencia, pues decían la ley y los profetas. Porque todas estas palabras le fueron dadas, la palabra de la ley le fueron dadas a Moisés. Y los profetas llamaban al pueblo a guardar la ley. Por eso le decían la ley y los profetas, o le decían la ley. Entonces los judíos, los hebreos que habían creído, estaban pasando por persecuciones, como todos los cristianos de aquel tiempo. Ahora es hasta una honra ser cristiano. Ahora es una honra. Porque si es verdad que el mundo que no corre la misma carrera de desenfreno que somos nosotros, los que no corremos la misma carrera de desenfreno que corren los del mundo, ellos por momento nos desprecian, ellos por momento nos atacan, pero en su momento ellos nos buscan para que los aconsejemos, para que oremos por ellos. Amén. Ellos los buscan en su momento, pero tienen momentos que nos atacan, eso está claro. Sin embargo, ser cristiano en este tiempo es una honra. ¿Por qué? Porque cuando tú eres cristiano real, a carta cabal, tú eres una persona correcta. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lo único que te enseña es a ser correcto. A tratar bien a todos tus prójimos, comenzando desde el más cerca, que es el esposo, la esposa, los hijos, hasta los que tú no conoces. Imagínense. Jesús dijo que saludemos a todo el mundo. Aún hasta a nuestros enemigos tenemos que saludar. Mire lo más sencillo, una persona que es bien gentil, que saluda a todo el mundo, hasta a sus enemigos, todo el mundo lo va a honrar. Por eso nadie va a decir que esta persona está mal. El evangelio no deshonra, el evangelio honra, la palabra de Dios honra. Amén. Ahora es una honra, pero en el momento que comenzó, cuando se escribió la Biblia, el ser cristiano era una deshonra. Inclusive los mataban por el solo hecho de que en aquel tiempo el César romano, los gobernadores romanos, usted sabe, el imperio romano era el que dominaba todo el mundo en el tiempo que comenzó el evangelio. Y la cabeza del imperio romano era César. Y el saludo que se daba a la gente en el imperio romano era: César es el Señor. Y los discípulos de Jesucristo sabían que Jesucristo es el Señor. Amén. El que Dios levantó en esta tierra sobre todo nombre. Por lo tanto, los discípulos decían: Jesucristo es el Señor, cuando saludaban. Y eso le costaba la cabeza a los cristianos. Los mataban, los llevaban al circo, los ponían a que las fieras se los comieran, porque era un deporte en ese tiempo llevar gladiadores para que pelearan con los leones, las fieras. El gladiador, si vencía, pues le decía, era esclavo, le daban la libertad, y era una persona ya muy honrada allá en el imperio. Pero los cristianos no le daban el gusto, ellos no peleaban con la fiera. Ellos se tiraban de rodillas, oraban o cantaban, y ahí las fieras se los comían. Y ese era un espectáculo, miles y miles de cristianos. Otro de los espectáculos que tenían, por cuanto ellos ya consideraban delincuente a los cristianos, porque el César de ese tiempo quemó a Roma para hacerla más grande, y para disculparse con el pueblo le echó la culpa a los cristianos. Y entonces, imagínense, Cristo que nos manda a nosotros hasta amar a nuestros enemigos. Sin embargo, le echa la culpa a los cristianos de que una ciudad entera los cristianos la quemaron. Y
el pago que se le daba a los cristianos por ser cristianos, parte de lo que hacían era amarrarlos a postes de luz. No había luz eléctrica, pero ellos tenían postes que ponían hacho, tea, pues tomaban a los cristianos, lo amarraban en grupo, le echaban brea y lo quemaban. Y el Coliseo, que era como un estadio donde asistían miles y miles de personas, se alumbraba con los cuerpos de los hermanos. Todavía ese Coliseo queda en ruina ahí, está todavía ese Coliseo. ¿Todavía qué? Todavía quedan señales de sangre. Todavía quedan señales de sangre de ese tiempo, ¿sí? Porque la sangre es difícil que se quite. Entonces, fíjese cuántas amarguras sufrieron los cristianos de ese tiempo. Y pasaron, mire, fue en el año 300 que se levantó Constantino, el que puso a Cristo como el centro de la historia, que cesaron las persecuciones. Pero de Cristo a 300 años, eso fue una persecución, venía y otra se iba. Una venía y otra se iba. ¿Y qué pasa? Cuando el apóstol le escribe a los hebreos este libro, se lo escribe por las persecuciones que ellos estaban pasando. Y me imagino que dentro de esas persecuciones, algunos dudaban de su salvación. ¿Saben por qué? Porque muchas personas le da trabajo de creer que somos salvos por la fe, por la gracia y que en Cristo estamos completos. A muchas personas le da trabajo creer esto. Muchas personas se miran. No, porque es que yo soy débil, no es que casi yo no oro. No, fíjate, ayer se me zafó y dije una palabra maldicha, me incomodé. Y entonces todas estas cosas lo piensan y lleva a muchos hermanos decir, a la hermana fulana, la pastora, a esa sí la oye el Señor. Hermana, ore, me han dicho muchas personas. Ore por mí, porque yo sé que a usted Dios la oye. Oye, pero todo el que está en Cristo, si le cree, Dios lo oye. Si le sirve de corazón, Dios lo oye. Pero muchos hermanos miran sus debilidades y quieren hacer cosas para poder lograr una relación con Dios. Y estos problemas se estaban dando con esta iglesia. Y ellos querían volver a la fe antigua, de hacer sacrificios, de buscar los sumos sacerdotes, de hacer las cosas que mandaba la ley. Ellos tenían esas inquietudes. Y todos los cristianos, porque vemos que el apóstol Pablo, uno de los enfoques de su carta es hablar sobre la ley y cómo Dios lo libertó de la ley y cómo Dios estableció la gracia y a él lo estableció como apóstol del evangelio de la gracia. Y sabemos que al principio los apóstoles de Jesús, todos se dedicaron a predicarle a los hermanos de la circuncisión, o sea, los de la ley. Y ellos pues tenían una parte de la ley y la mezclaban con la gracia. Pero al apóstol Pablo le fue revelada el evangelio, le fue revelado el evangelio de la gracia. Ese evangelio que nos ha llegado a nosotros los gentiles. Y el apóstol que escribe este libro, no voy a decir que es Pablo, algunos creen que es Pablo por las salutaciones que son la misma de las cartas de Pablo, otros creen que fue Apolo, otros creen que fue Bernabé. No se sabe exactamente quién escribió el libro de los Hebreos, pero el que escribió el libro de los Hebreos se enfoca a hacerle entender cómo el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, mejor que los sacrificios de la ley.
como el sacerdocio es mejor un sacerdote y sacerdocio el de Cristo que los sacerdotes de la ley. Como el sacerdote de Cristo era el sacerdocio de Cristo era un sacerdocio perfecto. La ofrenda de Cristo es una ofrenda perfecta. Cristo es mejor que los ángeles. Y así hace comparación de aquellos elementos que componían la ley. Y ahí termina, o va terminando el libro con esto que nosotros hemos leído. Os habéis acercado. Entonces él dice que no nos acercamos al monte donde se dio la ley, que es el monte Oreb. Que allí el pueblo lo que estaba era temblando. Hay muchas personas que aún estando dentro de la iglesia tiemblan. Tiemblan ante el pecado, tiemblan ante el diablo, tiemblan ante las circunstancias. Viven bajo temores, bajo ansiedades. ¿Por qué? Porque no han conocido quiénes son en Cristo, cuáles son sus derechos. Y vemos como aquí el que escribe este libro le dice: ustedes no se han acercado al monte que no se podía palpar, al monte que producía miedo, producía temor, al monte que los que lo vieron dijeron: no lo queremos ver más, no queremos oír más. Habla tú, Moisés, con Dios, y luego ven, dínoslo, porque tenían miedo a lo que estaban mirando. Entonces el escritor le dice: ustedes no se han acercado a ese monte para que estén bajo temores. Ustedes se han acercado al monte de Sión. En el monte Sinaí el pueblo no se podía acercar. Pero en el monte de Sión, el pueblo entraba y cantaba y adoraba a Dios y alababa a Dios con libertad. Y Dios le agradó. Mientras que lo que pasó en el monte Sinaí, aunque Dios lo hizo, fue la voluntad de Dios, al fin y al cabo, la Biblia dice que Dios se desentendió de eso. ¿Por qué? Porque la relación que Dios estableció con el hombre en el monte Sinaí, que fue donde dio los 10 mandamientos, había una dependencia para que esta relación continuara. La ley decía: si tú haces tal cosa, vivirás. Pero si no la hace, entonces le viene muerte. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando en la escuela bíblica Deuteronomio 28, donde hablaba de las maldiciones por no guardar la ley y las bendiciones. ¿Se recuerdan cuando estuvimos leyendo así mismo como lo leyeron los israelitas en el monte Ebal y en el monte Gerizim? Que un grupo leyó las maldiciones, otro las bendiciones, y aquí los estuvimos leyendo al igual que ellos. La condición de las bendiciones era que ellos guardaran la ley, pero nadie pudo guardar la ley. Aún los que se salvaron en el tiempo de la ley, se salvaron por la fe. Porque la Biblia dice que la ley no pudo perfeccionar a nadie a causa de su debilidad e ineficacia, por la debilidad de la carne de la gente, por la debilidad del hombre. No pudieron guardar la ley y por eso Dios tuvo que desentenderse y el pacto no funcionó como tal. Dios tuvo que salvar a la gente en el tiempo de la ley por la promesa, por la fe. Y claro, la fe vino primero porque la Biblia dice
que las promesas que le fueron hechas a Abraham, la ley que vino 400 años después no podía invalidarla. Amén. Entonces, muchas personas quieren ser salvas, quieren relacionarse con Dios por obra. Y por eso siempre viven bajo temores. Porque si tú miras quién tú eres, tú te vas a dar cuenta que tú no puedes. Tú vas a tener que cruzarte de brazos, tirarte de rodillas, decirle: Dios, perdona mis pecados, lávame con la sangre de Cristo, porque ese es el único jabón que existe en el mundo espiritual. No hay más, no hay más, es el único que existe, la sangre de Jesucristo. Tienes que ir ahí y decirle: lávame con tu sangre, porque yo no puedo. Y el que no llega hasta ahí no sirve para entrar al reino. ¿Sabe por qué? Porque es la única entrada, Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único nombre que Dios dio debajo del cielo a los hombres para que sean salvos invocando ese nombre, Jesucristo. No es por lo que puedas hacer, es por lo que Jesucristo hizo. Pero los hermanos hebreos parece que estaban deseando volver a aquellas creencias. Les chocaba el asunto de vivir por la fe y de ser salvo por la fe después que ellos nacieron con ese entendimiento, con esa doctrina de que tenían que hacer cosas para ser salvos. Hay muchas personas que le da trabajo dejar su creencia. Yo conozco una persona que tiene muchos años en el evangelio y es muy buen cristiano allá en My Day Home. Y él, cada vez que oramos, se presina. Sabrá Dios qué fue lo que le enseñaron a él, y él piensa, bueno, que no puede dejar eso o que no lo debe dejar. Pero el hermano, pues, se necesitaría tiempo para ministrarlo. Yo voy allí un rato. Le tocaría a sus pastores decirle: hermano, ¿qué es lo que pasa? Y esto. Pero si sus pastores no se lo han dicho, pues no sé. Entonces, mis hermanos, este es el asunto. Que el apóstol le dice: ustedes no se acercaron a ese monte para que tengan miedo. Ustedes se acercaron al monte de Sión, que es un monte donde hay alegría, donde hay confianza, donde hay sacrificio de júbilos. Y vamos a ver algo sobre ese monte. Pásenme al próximo slide, hermano. El próximo. Ok, dice que os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad, lean ustedes. Mirad que no es al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que no estaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos la promesa de Dios. Amén. O sea, yo quiero que nosotros leamos, bueno, pasa el próximo slide, porque quiero que entremos a Sión, la ciudad a la cual nos hemos acercado. El próximo slide dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. De este texto vamos a hablar más adelante, pero denle el próximo slide donde dice al monte de Sión, que es el primer lugar donde dice que nosotros nos hemos acercado. Porque aunque esto fue escrito a los hebreos, recordémonos que somos un solo pueblo, un solo cuerpo, con una sola ley, con los mismos derechos. Ya no hay una división entre el pueblo judío y la iglesia, es un solo cuerpo, lo dice la Biblia.
Y aquí nos dice que nos hemos acercado al monte de Sión. En el Salmo 78, verso 68, fíjese lo que dice ahí. Sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sión, el cual amó. Aquí también nos dice el Salmo 121, los que confían en Jehová, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice que Jehová amó al monte de Sión. Hay muchas citas bíblicas que nos habla del monte de Sión. Hay una cita bíblica que dice que ama Jehová al monte de Sión más que todas las puertas de Jerusalén. Era el lugar donde se le alababa con alegría, con regocijo. Fíjese que allí no estaban todos los ritos de la ley. Sin embargo, allí se alababa a Dios, se danzaba, se tocaba con música y las 24 horas del día había adoración y música. Y Dios amó eso y dice que lo estableció como un lugar para siempre y como un lugar eminente. El Salmo 78, 60, próximo slide, dice, el próximo slide, páselo hermano. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, que era el lugar donde estaba todo lo que Moisés instituyó, la tienda que habitó entre los hombres. Y dice el verso 68, escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Fíjense bien, el monte de Sión fue un lugar de alabanza, de adoración, donde David danzaba, donde los sacerdotes cantaban, tocaban, danzaban. El pueblo iba a hacer fiesta, era un lugar de fiesta. Allí también se comía. Sí, a Dios le gustan las fiestas con comida también. Sí, por eso estuvimos hablando aquí en una escuela bíblica, me parece que fue, que hablamos que los cultos de acción de gracia es comida, que si usted quiere hacer una acción de gracia por algo que Dios le ha dado, que haga fiesta con comida, porque hay muchos hermanos que no saben lo que hacen es ayuno. Yo voy a ayunar por acción de gracia, por un milagro que Dios me hizo. Pero en la Biblia nosotros lo que encontramos es que las personas hacían cultos de acción de gracia, las fiestas de acción de gracia eran con comida, no con ayuno. El ayuno es para derribar fortaleza, el ayuno es para pelear contra los demonios. No hay que ayunar por todo, hermano. Esas son peticiones especiales. Acuérdense que cuando Jesús habló del ayuno, a él vinieron y le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Le preguntaron los discípulos. Y Jesús le dijo, por su falta de fe. Por su falta de fe. Pero este género no sale sino es con oración y ayuno. Hay algunos que dicen que lo que no sale es la incredulidad. Hay otros que dicen que lo que no salía era ese género de demonio. Pero lo que sea, encontramos, ¿verdad? Lo que dijo Jesús, por vuestra falta de fe. Toda oración creyendo se responde, como dice Primera de Juan 3:22. Y en Primera de Juan capítulo 5 nos habla que si nosotros confiamos y creemos, tenemos todas las peticiones que le hagamos al Señor. Pero hay género que no salen sino con oración y ayuno. Si usted está peleando con algo que usted ve que es espiritual, porque hay asuntos espirituales, hermano, que nosotros discernimos que hay fuerza detrás. El mundo espiritual no se ve. El mundo espiritual se razona, se entiende. Uno lo ve analizando. El amor de Dios, ¿cómo usted lo ve? Analizando. ¿Cómo usted ve las obras de Dios? Analizando. ¿Cómo usted ve a Dios a través de la naturaleza? Con el análisis. Usted analiza y luego llega a un entendimiento.
así también uno ve en el mundo de las tinieblas. Porque si usted de repente viene y le pasa algo parecido a lo de hoy, amaneció un día y comenzó a venir situaciones negativas. Como me pasó a mí en estos días cuando iba para Britney, que me sucedieron como 7 cosas negativas antes de yo llegar a ese culto. Ya uno tiene que saber que hay una fuerza satánica haciéndote la guerra. Y tú comienzas a hacer la contraguerra, a orar y a orar. Y tú ves que no se para y que sigue y que las cosas como que van de mal en peor. Bueno, ayuno. Porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Amén. Pero esto no significa que usted va a estar todo el tiempo ayunando y que cuando usted no tenga ese nivel de vida, ay, yo no soy cristiano, a mí Dios no me oye. El ayuno es necesario, pero que no se crea usted que usted va a depender del ayuno. Usted depende de lo que Cristo hizo ya por usted. Amén. De lo que Cristo ya conquistó por usted. Amén. Pero hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Entonces hay situaciones que usted tiene que pelearla ayunando. Amén. Bien, entonces vemos, hermano, que, y nos metemos al tema de nuevo, que en el tabernáculo de David, allí lo que había era fiesta. Y dice Hechos capítulo 15, verso 16, ustedes lo tienen ahí. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para su iglesia? Fiesta, hermano. Fiesta, alegría, regocijo. Y no solamente en el culto, todo el tiempo. Y quizás algunos de ustedes, los que están comenzando el camino, me dirán, yo no puedo. Con el problema que yo tengo, ¿cómo es que yo voy a hacerlo? Bueno, yo te voy a decir una cosa, tranquilo, quédate ahí. Dile al Señor que tú no puedes, que Él te va a ayudar. Dile al Señor que tú no puedes, porque el Señor no te va a exigir más de lo que tú puedes dar. Por eso fue que Cristo murió por nosotros, para Él pagar la cuenta que nosotros no podíamos pagar. Es decir que nosotros estamos llamados a estar contentos todo el tiempo, aun cuando fallamos. Nos arrepentimos y nos levantamos, porque ya nuestra cuenta fue pagada, fue cancelada. Estamos en el tabernáculo de David. Dios nos ha acercado al tabernáculo de David. A nosotros los gentiles, como dice este verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales invocado su nombre. Ok, hermanos, pase al próximo slide. ¿Se recuerdan que la nación de los primogénitos? Ustedes han estudiado la historia de Jacob y la primogenitura, cómo cantamos los coros, luchó.